Cuando Ciudadanía nos planteó la posibilidad de apoyar este esfuerzo, esta contribución que hace a través de la encuesta la POP, no dudamos un instante en plegarnos a la empresa por una consideración básica. Nada peor que las decisiones no informadas o mal informadas. Pensamos que el trabajo que se presenta esta noche es justamente un insumo que puede ser bueno, ojalá, para que quienes están con la responsabilidad de tomar decisiones de pequeño, mediano o largo alcance en el ámbito público puedan contar con las referencias que este trabajo está presentando. El tamaño de la muestra, su composición, la cobertura territorial de la encuesta, ciertamente coloca este trabajo como uno de los más completos, probablemente, que se están manejando en el país. Creo que vale la pena apostar a que sea un instrumento útil para quienes deben tomar decisiones. No caer en la tentación de utilizar estos resultados para la autosatisfacción de quienes consideran que los datos están dándole la razón, sino justamente lo contrario, como un elemento que sirva para que quienes toman decisiones sean capaces de rectificar los errores que pueden estar cometiendo en la percepción ciudadana, y que la gente considere que tales decisiones no son las adecuadas, que por lo tanto haya la capacidad de reacción de esos actores estratégicos para rectificar errores o eventualmente, ojalá, para profundizar los aciertos. Pensamos que esta es la utilidad básica de la encuesta, el documento que se está presentando. Solamente un aspecto a destacar. Lo que estamos dándonos, el informe, la encuesta, es un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo está mostrando, ya lo señaló el doctor Rodríguez, entre otras cosas, un mal sabor con la administración de justicia. Está mostrando también una pérdida no demasiado grande, pero no desdeñable, de confianza en el órgano electoral. Dos piezas fundamentales del edificio democrático en el país. Estos aspectos debieran llamar la atención. Y hay uno tercero. Bolivia se presenta como sociedad boliviana como una de las más politizadas, por lo menos de las que. Al mismo tiempo, algunos atisbos, algunas señales de error, ciertamente, y de pérdida de confianza en el sistema institucional de representación política. Es decir, un conjunto de indicadores que creo que merecen una consideración de profundidad en aquellos ámbitos que finalmente se toman decisiones. Tenemos mucho gusto pues, de compartir con ustedes este trabajo que creo está, es una contribución significativa para todos los actores, sectores que tienen que basar sus decisiones en un conocimiento lo más consistente posible de la realidad que vive. Muy buenas noches, señoras y señores. Quiero, a nombre de Ciudadanía, Unidad de Estudios Sociales y Acción Pública, expresar mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Católica Boliviana
particularmente a Eduardo. Mi agradecimiento a la idea internacional, particularmente también a Alfonso, a la Embajada de Suecia, que ha hecho posible el estudio del año 2012, y a todos quienes de alguna manera durante estos varios años de aventura con la investigación cuantitativa hemos emprendido en ciudadanía, con grandes desventajas al inicio, pero con la suficiente persistencia como para llegar a 8 años de presentación de este informe. Quiero hacer referencia muy escuetamente, puesto que inicialmente pensaba hablar algo sobre los resultados, pero creo que estos resultados van a ser suficientemente expuestos por el colega Daniel y suficientemente comentados por Gonzalo Rojas. Quiero hacer más bien una muy breve, aprovechar el tiempo muy brevemente para llamar la atención sobre este entendimiento que para nosotros es clave en nuestra contribución a la forma de hacer política en Bolivia y a los estudios de ciencia política en Bolivia. Y es que es un emprendimiento particularmente boliviano, aunque está en relación con la Universidad de Vanderbilt, la iniciativa del profesor Seligson acerca del LAPO, pero que fue tomada desde hace 8 años por ciudadanía y adoptada como un eje central de su actividad de investigación de ciencias sociales y políticas. A lo largo de estos años hemos podido no solamente contribuir a los informes, sino alimentar una base de información, de datos, que a estas alturas ya se vuelve en un acervo, digamos, referencial para quien quiera acercarse a estudios sobre cultura política en Bolivia y estudios sobre democracia. Son series de datos que pueden dar ya, y como que dan en el estudio, tendencias temporales, cambios en las tendencias que se dan a través de los años, y no solamente comparativamente con varios países o con la mayoría de los países de América, sino particularmente con nuestro país y con en los diferentes departamentos de nuestro país, tanto también como en áreas urbanas y rurales. En este último año hemos tenido la posibilidad de ampliar nuestra, digamos, la misión de llevar adelante estos estudios a través de una iniciativa que hemos emprendido para llevar toda la cadena de la información, desde la definición de la muestra, el levantamiento de los datos, toda la logística que esto significa, el uso de elementos electrónicos para levantar los datos que reducen la posibilidad de cometer errores a través de la transcripción manual. Y por supuesto lo que hacíamos desde hace años, el análisis estadístico y la reflexión, la información que se traduce en un resultado concreto, que es el informe anual que vamos a ver. Esperamos que este esfuerzo institucional que hacemos pueda contribuir a la reflexión a propósito de los 30 años de la democracia en Bolivia y en general a la reflexión sobre el sistema político, sobre la manera de hacer política, sobre los valores de la democracia, y esto verdaderamente nos hace nos pone muy contentos por este recorrido institucional que con esta entrega, como les digo, llegan a 8 veces. Les agradezco la atención.
no es que no vean, no es que no vean, sino que se queden. Bueno, muchas gracias. Les voy a presentar de manera bastante breve algunos de los resultados más importantes del estudio, más para provocar la lectura del informe, la consulta del informe de parte de ustedes y, por supuesto, la conversación con Gonzalo, que ha tenido la gentileza de acompañarnos con los comentarios y al final con ustedes abriendo un poco la mesa a comentarios y preguntas. Por supuesto, quiero primero agradecer a la Universidad Católica por tenernos aquí en su casa y por darnos la oportunidad de estar aquí en este auditorio tan lindo y a todos ustedes por su presencia. El estudio que se llama Cultura Política de la Democracia en Bolivia 2012 hacia la igualdad de oportunidades es un esfuerzo conjunto de ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales de Acción Pública, que tiene su sede en Cochabamba, y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, en Estados Unidos. El proyecto ha contado, como habíamos mencionado anteriormente, con el gentil y valiosísimo aporte de la Embajada de Suecia en Bolivia. Yo creo que podemos apagar un poco, no todas. Sí. Perfecto, gracias. El estudio cuenta de nuevo con el valiosísimo apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia, sin cuyo aporte la investigación hubiera sido imposible, porque con ese aporte hemos hecho el levantamiento de los datos, con el aporte de la Universidad de Vanderbilt, que es el año 2006 nuestro socio estratégico en este proyecto, y además con el apoyo para la difusión de idea internacional. El PNUD también nos está colaborando con actividades de difusión de esta presentación y de otras actividades que vamos a tener en relación a estos resultados. Esta es la tapa de la portada del libro, que ustedes van a recibir al final del estudio, que es similar al 2010. Y este estudio sigue una serie de publicaciones que empezó el año 98 y que viene a Ciudadanía como socio de nuestra presentación del año 2004. Los estudios inicialmente estuvieron hechos solamente por el profesor Mitchell Seligson, primero de la Universidad de Pittsburgh y luego de Vanderbilt. Y a partir del 2004, los investigadores de Ciudadanía somos corresponsables del proyecto, que desde el año 2010 está coordinado directamente desde Ciudadanía. El estudio que les presentamos ahora se basa en los datos de la encuesta del Barómetro de las Américas, de DAPO. El Barómetro de las Américas es una encuesta que se hace con cuestionarios similares en 26 países del hemisferio, desde Canadá hasta Chile. Tenemos datos con muestras similares representativas de la población nacional de estos 26 países. El único país de América Latina que no está en la muestra es Cuba, por dificultades para recoger los datos en ese país. En todos los otros casos, la encuesta se levanta este año, el 2012, durante el primer semestre. En el caso de Bolivia, antes este informe se concentra en las desigualdades, la exclusión social y la discriminación y sus efectos sobre la cultura política y las actitudes de los ciudadanos. En otros años anteriores hemos enfocado en la crisis económica y en otros temas, y el foco de este informe tiene que ver con la exclusión social y sus efectos en actitudes políticas. Brevemente les hablo de la muestra. En los meses de marzo y abril de este año se ha levantado una encuesta con 3.000 casos, 3.000 hombres y mujeres bolivianos de los 9 departamentos de áreas urbanas y rurales de los 9 departamentos. Los datos no provienen de un sondeo que se haga en las regiones del eje, sino una muestra que es representativa hasta el nivel de departamento y que tiene encuestas en áreas urbanas y rurales de los 9 departamentos. El margen de error
a nivel nacional es menos del 2%, y menos del 6% a nivel departamental. Se han hecho 300 entrevistas en todos los municipios, menos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se han hecho 400 encuestas que luego se pondrán. Este es el mapa de los municipios en los cuales hemos levantado la información. Son 86 municipios en todo el país, que están representados ahí en verde. Como pueden ver, hay una distribución amplia en todo el país y se ha hecho una selección aleatoria con una probabilidad ajustada al tamaño de cada municipio. Como les decía Gonzalo hace un momento, hemos hecho una innovación tecnológica en este estudio que consiste en levantar los datos en una plataforma digital que consiste en teléfonos inteligentes con sistema operativo Android. Eso no quiere decir que hemos hecho la encuesta por teléfono, sino que los encuestadores han llevado al campo, en lugar de lápiz y papel, han llevado teléfonos bastante usuales, pequeños y sin mucha ciencia, sobre los cuales han levantado la encuesta, que consta de más de 100 preguntas y que toma alrededor de 45 minutos. Esta plataforma tecnológica la hemos desarrollado en Ciudadanía con una empresa socia de rubro en Cochabamba y ahora LAPO, a partir del año 2014, va a utilizar nuestro sistema en los estudios que hagan en todos los otros países, lo cual es un orgullo para nosotros, pero lo importante es que en términos de calidad de encuesta implica una mejoría porque reduce mucho el error asociado a la digitación, el error asociado a que el encuestador deja de leer las preguntas o se pasa una hoja, el error asociado incluso al fraude del encuestador es que todavía sucede muchas veces porque el reporte nos da cuánto tiempo ha durado cada pregunta, cada encuesta. Entonces tenemos una capacidad de monitorear la información de manera mucho más amplia. Les voy a presentar brevemente tres conjuntos de resultados. Uno tiene que ver con la institucionalidad y las percepciones que tienen los ciudadanos sobre la democracia y sus instituciones en Bolivia. El segundo tiene que ver con relaciones entre ciudadanos, cómo nos percibimos los unos de los otros, y el otro que hemos denominado los bolivianos y el buen vivir. El informe tiene otra lógica, tiene 9 capítulos que ustedes reparten la información de otra manera. Entrando a la institucionalidad y la democracia en Bolivia. Este gráfico muestra el promedio de apoyo a la idea que se presenta ahí. Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno, que es la definición churchilliana de la democracia, ¿no? El promedio de Bolivia, de acuerdo con esta idea, en una escala del 0 al 100, está aquí abajo, 62 puntos, que es bastante inferior a los 89 puntos que tiene Uruguay, y es apenas estadísticamente superior al promedio que tiene Honduras, que es el país donde esta idea del apoyo a la democracia es más débil en toda la región. Más allá de esta visión comparativa entre países, es un dato que ciertamente llama la atención y preocupa, es la pérdida que muestra este indicador entre el 2010 y el 2012. Desde el 2004 habíamos visto una tendencia creciente, cada vez los bolivianos, no hay diferencia entre el 2008 y el 2010, cada vez los bolivianos estábamos más convencidos de que la democracia, pese a sus problemas, es la mejor forma de gobierno, pero en 2012 hay una pérdida de casi 10 puntos en la escala de 0 a 100 en el promedio de esta variable. ¿Qué tan democrático el país? También tiene una pérdida entre 2010 y 2012, y en términos comparativos tampoco estamos muy bien. El promedio sigue siendo positivo en Bolivia, es decir, la gente todavía está convencida de que somos un país democrático, a excepción de Honduras, donde la gente está más cerca de creer que Honduras no es un país democrático que uno democrático. Pero en relación a las instituciones políticas, el hallazgo principal que es consistente a lo largo de la mayor parte de los datos que hemos podido analizar en este estudio es un punto de inflexión, es que el 2012 marca un punto de inflexión en el cual se revierte una tendencia que se podía registrar en algunos casos desde el año 2000 y
que mostraba un crecimiento de la legitimidad y de la confianza que tienen los ciudadanos sobre las instituciones políticas en Bolivia. Entonces, entre el 2000 y el 2010, estos indicadores habían crecido, pero entre el 2010 y el 2012 hay este punto de inflexión y se revierte la tendencia. Eso sucede con el índice de legitimidad de las instituciones políticas, que había subido entre el 2008 y el 2010 y que cae 6 o 7 puntos en 2012. Hay diferencias departamentales, por supuesto. En los departamentos del oriente del país, en Beni, Pango y Santa Cruz, las instituciones son más legítimas ante los ojos de los ciudadanos que en el caso de Potosí. Las diferencias no son pocas, ¿no? El promedio de Santa Cruz es 50% más alto que el promedio de Potosí. En este gráfico vemos que hay, primero hay el punto de inflexión entre 2010 y 2012. Para toda la población, la confianza, la legitimidad de las instituciones había subido sin parar desde el año 2004 hasta el 2010, pero baja en 2012. Pero lo que es más interesante es que este punto de inflexión, esta reversión de la tendencia, es más fuerte para la población que se identifica como indígena. Si ustedes ven, en promedio, los bolivianos no indígenas, en esta línea sólida, en 2004 le conferían mayor legitimidad al sistema político que los indígenas. Para el año 2010 la situación era bastante distinta. La legitimidad entre la población indígena, la legitimidad de las instituciones políticas, era mucho más alta que la legitimidad para quienes no se identifican como indígenas. El año 2012 volvemos a promedios similares a los de 2010. Entonces hay una pérdida para toda la población, pero particularmente quienes más han perdido la confianza y le dan menos legitimidad al sistema político boliviano son los indígenas del país. Algo similar sucede con el índice de apoyo al sistema político, que combina variables de confianza con otras del desempeño de las instituciones. Si ustedes ven, el promedio entre el 2004 y el 2010 había venido creciendo consistentemente, y por supuesto que el año 2006, después de la primera elección del presidente Morales, es donde el salto es más grande. Pero en el año 2012 este índice vuelve a caer en su promedio y estamos ahora a niveles similares a los de antes de la crisis aguda del sistema político boliviano. Comparativamente, bueno, luego desarrollo un pequeño marco teórico en el que sostiene que una democracia saludable necesita al mismo tiempo un apoyo al sistema alto, es decir, una relación buena de los ciudadanos con el Estado, y una tolerancia política alta, una relación buena de los ciudadanos entre sí. La idea es que mientras más población haya en esta casita de alto apoyo al sistema y alta tolerancia, hay condiciones para una democracia estable. En Bolivia, el porcentaje de personas que tienen estas dos características es apenas el 16% y ha bajado varios puntos frente al último registro del año 2010. En relación a las instituciones de representación, este gráfico muestra la confianza en la Asamblea Legislativa Plurinacional, confirmando esta tendencia general al punto de inflexión entre el 2010 y el 2012. Lo mismo sucede tanto con el Tribunal Supremo Electoral, que está representado en esta línea sólida, como con los partidos políticos, que tienen un desempeño, una percepción ciudadana bastante más errática, pero que también pierden confianza entre el 2010 y el 2012. Entonces, esto parece ser algo que sucede en general para todo el sistema, para todas las instituciones del sistema político en Bolivia. La confianza en las elecciones también baja y está en Bolivia ahora en uno de los lugares en unas posiciones más bajas comparativamente en el continente. Pero es seguramente la percepción en torno a las instituciones del sistema de justicia la que muestra con mayor claridad este proceso de desgaste y este punto de pérdida de legitimidad y de confianza en las instituciones del país. El gráfico muestra la línea sólida, el convencimiento de que las cortes garantizan un juicio justo, que había venido creciendo desde 2004 hasta el 2010, la percepción sobre el sistema de justicia en general, que ya para el 2010 había empezado a bajar, y la percepción sobre
el Tribunal Supremo de Justicia, que también había empezado a bajar en 2010. Solamente la percepción en la justicia comunitaria presenta un cambio positivo entre el 2010 y el 2012. La confianza en esta institución del sistema judicial en Bolivia se incrementa entre el 2010 y el 2012, mientras que la baja es general en todas las otras instituciones. Pero quizás la pérdida más preocupante es esta que tiene que ver con el convencimiento de que la justicia boliviana garantiza un juicio justo, porque estamos hablando ya no de la confianza que tienen los ciudadanos en el sistema como algo abstracto, sino en su desempeño como algo concreto. Y una de las consecuencias de esta erosión de la legitimidad del sistema judicial en Bolivia se manifiesta en la aprobación de la justicia por mano propia. Este es el promedio, y como pueden ustedes ver, bueno, venía bajando entre el 2006 y el 2010 en el país, pero hay un salto muy grande de casi 20 puntos en la escala de 0 a 100 entre 2010 y 2012. Entonces, una de las consecuencias negativas de esta pérdida de confianza en el sistema de justicia, más allá de que nos puede importar por sí mismo el valor de la justicia en Bolivia, es esta aprobación de justicia por mano propia, que por supuesto generalmente no es justicia, sino que son acciones violentas, arbitrarias y criminales. En relación a los ciudadanos, este gráfico muestra la cantidad de conflictos nuevos que se registran al año según la base de conflictos sociales que maneja Ciudadanía en Bolivia y que tiene como socio al investigador Roberto Lacerda Chabán. Como ustedes pueden ver, la cantidad de conflictos nuevos registrados había venido bajando desde el 2005 hasta el 2009, pero ha vuelto a subir de manera significativa durante los últimos años. Y no es de sorprender porque, como ven, el porcentaje de personas que participa, que dice en Bolivia que participa en una marcha, protesta o manifestación callejera, es el más alto en toda la región. Alrededor de una quinta parte de los bolivianos afirman que han participado durante el último año en estos eventos estos eventos políticos callejeros, y es el porcentaje más alto en todo el hemisferio, y este es un dato que se repite, que confirma hallazgos anteriores de las rondas previas del estudio. Pero lo interesante es que la participación de los bolivianos no es solamente alta cuando se refiere a protestas, manifestaciones callejeras, sino que en general un rasgo distintivo. Esta es la segunda conclusión general que vamos a extraer de este informe. Un rasgo distintivo de la cultura política de los bolivianos es esta energía participativa, que además viene creciendo. Este es el porcentaje de personas que afirma participar en sus organizaciones barriales, comunales, que viene creciendo sostenidamente desde el año 2008. Comparativamente, Bolivia aquí tiene uno de los porcentajes más altos de participación cívica y comunitaria. También tenemos uno de los lugares más altos, y este ya es un dato tan feliz, en el porcentaje de personas que siente que ha sido discriminada o tratada de manera injusta por alguna de sus características personales, y es uno de los datos más altos de la región. El 17% de los bolivianos siente que ha sido discriminado durante el último año, dato apenas inferior al de Trinidad y Tobago y al de Haití, muy superior, por ejemplo, al 8% de Argentina. Donde sí hay buenas noticias es en que la discriminación parece estarse reduciendo en el país. Estas líneas muestran el porcentaje de personas que decía el año 2006, 2008 que habían sido discriminadas buscando trabajo, el porcentaje de personas que habían sido discriminadas en la calle y en lugares públicos, y el porcentaje de personas que habían sido discriminadas en oficinas de gobierno. Lo que es más interesante es que donde más se reduce la discriminación es en la sociedad, en estos ámbitos que son sociales, buscando trabajo y en lugares públicos, y donde es más persistente es en las oficinas estatales en el país, donde después de un breve descenso entre 2006 y 2008,
parece ya no haber muchos cambios. Entonces, la sociedad boliviana parece estarse haciendo más democrática y menos discriminadora, mientras que el Estado boliviano y sus funcionarios públicos no parecen estar yendo por el mismo camino. O al menos esa es la percepción de la gente en relación a sus experiencias con la participación, con la discriminación. Finalmente, hay dos áreas que tienen que ver con relaciones en los ciudadanos y que tienen un impacto profundo sobre la legitimidad en el sistema de justicia, en el sistema político en general, en todos los países en los que trabaja la COP, y son la corrupción y la seguridad ciudadana. Esta línea muestra el porcentaje de la percepción, el nivel promedio de percepción de la corrupción. En 2008 llegó a su punto más alto, y de ahí los bolivianos creen que la corrupción está menos generalizada ahora que hace 2 y hace 4 años. Sin embargo, el porcentaje de personas que admiten que le han pedido o que han ofrecido un soborno a un funcionario público ha crecido. Esto sugiere que las prácticas de corrupción o la corrupción de la cual muchos bolivianos toman parte de manera casi cotidiana, está haciendo que cada vez nos acostumbremos y seamos más tolerantes a la corrupción y que no notemos que es un problema o que es un fenómeno muy generalizado en el país. Nos estamos haciendo entonces tolerantes a la corrupción, y Bolivia es el país donde la cantidad de personas a las que admite que recibieron una solicitud, un soborno de parte de un funcionario público, es una de las más altas en la región, solamente inferior a la de Haití, pero Haití por muchas razones no pertenece a las ligas latinoamericanas, y entre los países latinoamericanos Bolivia es el que tiene la organización más alta. En relación a la inseguridad y la victimización por delito, parece suceder algo similar pero en una escala distinta. La percepción de inseguridad baja, es decir, los bolivianos cada vez nos sentimos más seguros, mientras que cada vez hay un mayor porcentaje de personas que afirma haber sido víctimas de un delito, de un robo callejero, de un robo en su casa. De nuevo, parece que estamos creando algún tipo de tolerancia ante este tipo de males sociales, ante la criminalidad, el delito, y no percibimos que nos genere inseguridad. Aún así, la sensación de inseguridad entre los bolivianos es una de las más altas de la región. Finalmente, para no alargar más la presentación, les voy a mostrar los datos de esta parte que hemos llamado el buen vivir. Muestra datos que tienen que ver con identidades y con igualdad de oportunidades. Este gráfico muestra el porcentaje de personas que, aplicando en la encuesta nuestra la pregunta que INE utiliza en el censo del 2001, se identifica como perteneciente al pueblo quechua, aymara, a los indígenas, a algún grupo indígena de tierras bajas, o en ninguno. 28% de los bolivianos no se sienten indígenas siguiendo esta pregunta, 72% sí se clasificarían como indígenas según esto, lo que muestra todavía 10 puntos porcentuales más frente a los datos del censo. Sin embargo, cuando se emplea otra pregunta, en la cual se incluye con la opción de respuesta a la categoría mestizo, usted se identifica como blanco, indígena, mestizo o afro-boliviano, el 77% de los bolivianos se sienten mestizos. Estos dos datos, leídos de manera independiente, lo que dicen nada más son verdades a medias. Es importante considerarlos en su combinación para entender que las identidades en Bolivia son algo más complejo, más rico, que nada más una oposición indígena o no indígena y una pugna por ver cuál de estas dos categorías representa más en términos porcentuales en el país. Este uso político superficial y muchas veces banal de los datos identitarios en el país. Pero lo que es más interesante es que, por ejemplo, es los cruces entre las dos variables. Casi la mitad de quienes se identifican como blancos
se sienten al mismo tiempo pertenecientes a un pueblo indígena o originario del país. Una tiene que ver con una identificación racial, blanco y mestizo, y el otro tiene que ver con una pertenencia cultural. Lo mismo, 3/4 partes de los mestizos se sienten parte del pueblo indígena o originario del país. Es también relevante que estas identidades cambian, se modifican en el tiempo. Esta línea muestra el porcentaje de personas que se sentían mestizos entre el 98 y el 2012. Como pueden ver, entre el 2004 y el 2012 hay una ligera, pero una tendencia real a incremento porcentual de las personas que se identifican como mestizos, mientras que quienes se identifican como blancos, de la mano de los procesos políticos que tienen lugar en el país desde a partir del año 2000, se reducen prácticamente a la mitad. Y no es que en Bolivia haya habido un genocidio, se haya determinado la mitad de la población que se autodefina como blanca, sino que la autoidentificación es pues parte de un proceso de construcción social. Las identidades son constructos sociales que tienen que ver con los procesos políticos que se viven. Lo mismo, la cantidad de personas que se identifican como indígenas ascendió entre el 2000 y el 2006, prácticamente se duplicó, y de ahí ha venido mostrando las tendencias de muchas modificaciones. En el cuestionario se pregunta sobre la intensidad se pregunta sobre las identidades también de alguna forma en la que se capta la identidad, la intensidad de estas identidades. ¿Qué tan fuertemente usted se siente, en este caso, perteneciente a la cultura aymara, a la cultura quechua? ¿Qué tan fuertemente se siente usted paseño, cochabambino, cruceño? ¿Y qué tan fuertemente se siente usted boliviano? Por supuesto, el dato el promedio de la identidad nacional es el más alto, pero el promedio de la identidad departamental es también muy alto. Lo que es interesante, en contra de voces agoreras que dicen que mientras las identidades regionales o departamentales son muy fuertes, inevitablemente vamos a enfrentarnos con una situación de balcanización o de guerra civil en Bolivia. Lo que es interesante es que hay una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la intensidad de la identidad departamental y la intensidad de la identidad nacional. En otras palabras, mientras más fuertemente un ciudadano se siente parte de su región, de su departamento, más fuertemente también tiende a sentirse boliviano. Estas identidades también cambian en el tiempo. El sentido de pertenencia nacional había crecido mucho entre el 2004 y el 2010 y baja ligeramente en Bolivia durante los últimos años, los últimos 2 años, mientras que las identidades departamentales han crecido también ligeramente. Pero los cambios no son muy grandes en la Bolivia. En términos de clase social, el 60% de los bolivianos se sienten de clase media. Y aquí es sumamente interesante que Bolivia es el país en el cual este porcentaje es el más alto de todos los países en los cuales se encuentra la POC. Y eso no quiere decir que la clase media boliviana sea la más grande de toda la región, sino que a los bolivianos les resulta más cómodo, más fácil definirse como clase media que definirse como clase alta o como clase baja. En relación a la identidad religiosa, 3/4 partes de los bolivianos se definen como católicos y 8% se dicen evangélicos o pentecostales y 8% protestantes tradicionales. Lo interesante es que la intensidad del sentimiento religioso, qué tan importante es la religión en su vida para usted y qué tan frecuentemente asiste usted al culto, es muchísimo más alta, varias veces más alta entre la población evangélica y pentecostal que entre la población católica. Finalmente, en el cuestionario incluimos este registro del color de piel de la persona, en el cual se marca desde los tonos más claros hasta los más oscuros de piel. Este es un desarrollo de la Universidad de Princeton que ahora es parte del cuestionario de la POC, y para lo que nos sirve es para medir actitudes racistas y discriminación relacionada al color de piel del país. Lo que vemos aquí es el promedio del logro educativo según el color de piel. Aquí es más claro, aquí es más oscuro.
para hombres y para mujeres. Lo que es claro es que para ambos, tanto para hombres como para mujeres, mientras mayor sea, más oscuro sea el color de piel de la persona, su nivel educativo tenderá a ser más bajo. Y esto es independiente de otros factores. Pero además, para las mujeres, el color de piel tiene un efecto más fuerte que para los varones. Entonces, el color de piel afecta de manera diferenciada más fuertemente a las mujeres que a los varones. El racismo es más fuerte contra las mujeres que contra los varones. Y también es más fuerte en las áreas urbanas, en las áreas rurales que en las áreas urbanas. En ambos casos, la relación es clara, más oscuro el color de piel de la persona, menor el logro educativo, y si en lugar de poner logro educativo ponemos ingreso o cualquier otra variable relacionada al bienestar, el resultado es bastante similar. Lo que muestra que, al final, la población rural, indígena y mujer está en una situación de clara desventaja frente al resto de la población del país. En el informe hay muchos otros datos que ustedes pueden consultar. Además, la información de esta base de datos desde el 98 hasta el 2012 está disponible de manera gratuita para cualquier investigador a partir del 1 de diciembre de este año. Entonces, es un recurso público disponible para investigadores, para quien quiera acceder a los datos, lo puede hacer en la página web de Ciudad. Eso es todo. Bueno, antes de que se marchen voy a hacer unos breves comentarios de la noche. Muchas gracias a los anfitriones, congruentes con el hallazgo de que a mayor identidad departamental, mayor identidad boliviana, estoy cochabambino honoris causa, congratulado de ser. Pero quiero empezar con esa buena nota porque hay que celebrar y congratularnos de que podemos disponer de una base de datos longitudinal a lo largo de 14 años, varios informes y datos serios, porque el trabajo en términos técnicos está bien hecho. No siempre ha sido así. Hemos sido colegas, había estado la doctora Anabel Conroy en la Universidad de Pittsburgh, me ha tocado trabajar con bases de datos de Nicaragua. La mexicana que conocía un poco más como realidad era más antigua. En el 96 me tocó llevar adelante una encuesta de monitoreo de las reformas de esa época y nos encargamos de asegurarnos de que esa base de datos se salvara del hueco de la institucionalidad estatal y lo damos a pie, una base que según se no se ha vuelto a usar. En cambio, alguna de las bases de datos de la COPLA del 2006 me parece ha sido usada por un par de colegas y esa es la idea de la comunidad educativa, de la comunidad académica, que podamos compartir los recursos y podamos también comentarnos y enriquecernos mutuamente. No solo es en el tiempo lo que podemos comparar, también podemos comparar a través del continente y eso no impide que mantengamos ciertas especificidades. Han visto cómo para lo que Maquiavelo llamaría la República Tumultuosa estamos en los primeros lugares, pero después estamos en nuestros tradicionales niveles más bien precarios de institucionalidad política. Y esto es bueno verlo con mirada autocrítica. Voy a hacer algún comentario más al respecto. Una cosa que me gustaría destacar en torno a nuestras propias diferencias internas es la vigencia de la media luna regional, no como bloque opositor al gobierno, sino como percepciones consistentemente distintas en varios temas. En este caso son los tres departamentos, Pando, Beni y Santa Cruz, no Tarija esta vez, ¿no? Pero es consistente cómo se diferencian estas percepciones en relación a varias de las instituciones que están siendo medidas en su aceptación, en su valorización. El otro dato fuerte que está en un par de capítulos
la personalización de la política, que no lo hayan comentado los colegas, que hay que abundar en eso. Yo diría presidencialismo, quizás más caudillismo, de chiquitos, esta persistencia que tenemos por las figuras mesiánicas, que tanto daño creo hace a la consolidación de institucionalidad estatal, y que no es exclusiva del Estado, ocurre en otros ámbitos, incluso universitarios, incluso académicos. Es algo contra lo que tenemos que empezar a desplegar algún tipo de resistencia. Más grave aún, vinculado a esto, para decirlo con un latinazo, de te fabula narratura, de nosotros está hablando el cuento. Los con mayor educación en Bolivia, en este informe y en el anterior, consistentemente, no somos más tolerantes que los que no tienen mayor educación o educación superior. Eso es un dato atípico en el continente. Es decir, nosotros, incluso se refuerza cuando el segmento de los autodenominados blancos, que aquí debe haber varios, ¿no?, también es más intolerante que el resto, por ejemplo, que los mestizos, por ejemplo, que los indígenas. Entonces ahí tenemos alguna tarea pendiente nosotros, no el Estado, no, los estamos aquí cada uno, con nombre y apellido. Creo que hay que hacer ese uso también de esta información, porque nos está diciendo una información relevante, altamente preocupante en términos de consolidación y la cultura política democrática. Prometí ser breve, aquí viene el núcleo principal del documental. En el capítulo 5, el capítulo 8, que son los capítulos, digamos, más políticos en términos de institucionalidad, estabilidad democrática, preferencia por la democracia, opinión sobre la democracia y satisfacción, además tomados como índices, es decir, agregación de variables, por tanto más consistentes. Encontramos que están muy parecidos los niveles del 2004. En 2004, como sabemos, varios de los que aquí presentes, ya hay altas autoridades, un vicepresidente, un expresidente, varios exministros, algunos ya se han salido, exparlamentarias. Así que tenemos que lograr conciencia de que aquí nos está dando un dato muy valioso para trabajar sobre eso, no para congratularnos en ese sentido, como decía Alfonso, Diego. Hay elementos de crisis en términos de institucionalidad política. El cuadrito es que nos ha mostrado también. Hay intolerancia y repolarización comparable a la de 2004, que era el resultado de una crisis que se empezó a desatar en el 2000, ¿no? Y quiere decir que ya el mismo 98, las últimas de las elecciones en las que fue electo el presidente el general Banzer, ya era, ¿se acuerdan? La crítica de Doña era la mega coalición. Quiere decir que en muy poco tiempo nos desencantamos. Y por supuesto que hay razones para eso. En el capítulo específico, algo ha ocurrido en 2011, ¿por qué esa caída? Y ese algo se llama crisis. Como sabemos, es todavía un problema en curso, o si quieren, una epifanía para mirar las cosas con la preocupación que requiere. Ahí hay un manejo probablemente muy equivocado de la política, un error para decirlo en términos técnicos, pero que ha impactado porque este gobierno se había arropado con una indumentaria indigenista y el trato ha sido el peor, que han recibido los indígenas en esa marcha, en un tipo de manifestación, estando cercana a la política en las calles, es de las más pacíficas, ¿no? Además hasta el discurso no polarizante. Entonces, una victoria empírica que nos muestra nuestra fácil tentación por el autoritarismo, ¿no? No lo veo como un tema exclusivo, por supuesto, del gobierno, por eso he hecho alusiones también a las cosas que nos tocan. El IAPA, el sistema judicial, el árbitro, de los más bajos, no ha destacado este encuentro, pero con un adelantamiento más. Los gobiernos municipales que fueron sostén en la transición de la crisis están también debilitados, más debilitados que en 2004. Entonces, nuestras institucionalidades estatales están fuertemente vulneradas y por eso ese factotum que es la figura presidencial, que en algún momento parecía así ser la figura mesiánica, digamos, del proceso, es demasiado cargarle a un hombre, a cualquiera, un hombre, una mujer, a cualquier persona que estuviera. Por eso que necesitamos construir urgentemente ciertos elementos de institucionalidad. Y nuestro ámbito, porque eso, como sabemos, es una arena más grande, aunque aquí hay gente que puede operar y decidir allí, hay que defender y ampliar los espacios de libertad de expresión.
Es un punto que claramente incomoda a este régimen como a otros, pero en este definitivamente, en algunas democracias populistas, a falta de otro nombre, podríamos usar nombres más demagógicos, pero quiero evitarlos. Es claro ahí que hay un problema con la disidencia, con el manejo de la disidencia, y no hay posibilidad de democracia moderna de tener democracia sin respeto a la disidencia. Si no hay respeto a la disidencia, le podemos llamar paraíso, régimen angelical, cualquier cosa, pero no democracia. Democracia significa siempre poder lidiar con aquellos que piensan diferente de uno, sin eliminarlos, sin matarlos. Por tanto, rechazar la intolerancia, y para eso hay que saludar a algunos trabajos aquí mismo en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, un trabajo sobre interlegalidad, interculturalidad. Este tipo de trabajos, reflexiones, nos obliga a descentrarnos y, por tanto, mirar amigablemente al otro, no solamente como individuo, también como portador de valores, como portador de visiones de mundo distintos, no necesariamente incompatibles. Entonces, un equilibrio entre firmeza y pluralismo, que creo que en los ámbitos de la universidad hay que reforzarlos. Para eso la autonomía universitaria, lastimosamente en nuestra constitución, en la actual y en la anterior, parece más un asunto de plata del Estado a las universidades. El tema central, la razón de ser, el origen de la autonomía universitaria es justo ámbito para salirse de la línea oficial, pero salirse con ideas de reinsertarse dentro de la comunidad, en este caso nacional o académica, aportando la mirada descentrada. Y finalmente, eso que he dicho con relación a los reyes chiquitos, con eso cierro, orientar hacia liderazgos colegiados, a equipos de dirección, es decir, medidas anticaudillistas para empezar a erradicar eso. Vamos a ver una ronda de preguntas para que quiera indagar a los autores de trabajo o a la mesa para luego entregar los libros y compartir. Pero antes tiene la palabra. Sí, por favor. Si se identifican antes para... Muy buenas noches, muchas gracias por la participación. Me llamo Stanislav Chaplinsky Cabezas y tengo una pequeña consulta en cuanto a las interpretaciones que podríamos tener de estos datos. En realidad, podemos ver varias tendencias en diferentes tipos de indicadores. Y una de mis preocupaciones es saber qué afecta más al boliviano, en el sentido de lo particular o de lo público. Por ejemplo, en el ámbito de justicia se ven ciertas tendencias. Y mi preocupación es saber si se ha podido distinguir básicamente si el boliviano era más susceptible de ser afectado en sus percepciones por experiencias propias o por experiencias públicas, tipo, digamos, si hablamos de fitness, la falta de justicia en el ámbito público, o sería más la falta de justicia en el ámbito privado, ¿no? Y eso para la serie de indicadores. Muchas gracias. Sí, gracias. Es una pregunta sumamente interesante, con una respuesta bastante difícil. Como la realidad es compleja, es bastante, y los humanos no diferenciamos claramente en nuestra cotidianidad qué es lo público y qué es lo privado, sino que construimos nuestras percepciones frente en respuesta a nuestra experiencia vivencial más amplia. Es difícil ver exactamente cuál es el que pesa más. Sin embargo, hay un dato que en relación, por ejemplo, a la discriminación, que es sumamente interesante y que posibilitaría ensayar una respuesta para eso. No solamente en el caso de Bolivia, sino en general en toda América Latina, los ciudadanos, la discriminación tiene un efecto negativo sobre la legitimidad del sistema político.
Pero lo interesante es que no solamente la experiencia directa de discriminación, si es que yo he sido víctima de discriminación y en ese efecto, sino también si es que yo he sido testigo de esa discriminación. Entonces, tanto la experiencia propia, por supuesto, haber sido víctima de esto, como el haber visto que otro ciudadano estaba siendo maltratado por el Estado o por otro ciudadano tratado de una manera injusta, ambos tienen un efecto relevante. Entonces, habrá casos en los que uno pese más que el otro, pero me parece que la información muestra que tanto las experiencias personales como las percepciones que se crean en relación a las experiencias de otros son importantes para determinar cómo nos vamos a sentir frente a uno u otro tema. Yo quería agregar un apunte, simplemente creo que la pregunta da para referirse a lo que se llama el activismo judicial, que es lo que se extraña en este largo periodo de transición orgánica judicial. Tal vez este desencanto con los tribunales nace de la falta de pronunciamientos efectivos, tangibles para los ciudadanos. Esto es, por ejemplo, un pronunciamiento mucho más nítido, más preciso, que vaya al mérito de los temas y conflictos. Entonces, tal vez ahí, en esa falta de activismo, en afirmar la concurrencia de derechos fundamentales que son resguardados por la tutela judicial efectiva, estos interesantísimos ingredientes constitucionales, pero no tienen una respuesta judicial, y más bien este desencanto puede explicarse, solo una cámara, por un afecto mayor a los sistemas disciplinarios con medidas de hecho. Pero esta es tal vez una cámara que habrá que explorar. Gracias. Mi nombre es Juan Pablo Ney. Y bueno, yo tengo varias preguntas sobre el trabajo que ustedes han hecho, sobre todo por algunas relaciones que me parece que ustedes hacen en el trabajo. Creo que eran muy claras, o por ahí yo las he dado por sentado y no son así. Pero, por ejemplo, menos legitimidad del sistema político es, digamos, menos democracia, o más participación en protestas sociales es menos democracia. Y si esa es la relación que ustedes plantean, entonces ¿cómo ustedes entienden democracia? Porque el hecho de que haya una inconformidad con el sistema y haya más movilización y haya más protesta, eso es un problema para la democracia. Y por otra parte hay algunos datos que en esa misma relación que ustedes hacen me parece que quedan sueltos, como por ejemplo más participación de la sociedad en organizaciones sociales. Eso, ¿cómo afecta a las relaciones anteriores? O, por ejemplo, otro dato que ustedes lanzan, pero que no terminan de explicarlo, me parece, es el ascenso de la justicia por mano propia. ¿Y a qué se están refiriendo por ascenso de la justicia por mano propia? Si están haciendo una alusión a la justicia comunitaria, lo cual es un error conceptual, o se están refiriendo más bien a otra cosa. Gracias. Haremos un par de preguntas más para... Gracias, mi nombre es José Luis Saavedra, docente de la Universidad Andina. Gonzalo, me gustaría un comentario tuyo. Creo que hay como tres coyunturas muy interesantes en el último tiempo. Uno, la coyuntura, digamos, de las movilizaciones sociales, de la rebelión aymara del 2000 al 2005, sobre el cual tú has escrito además un interesante texto sobre Maipú. Es interesante en los datos que presentan, en torno al 2004, la percepción ciudadana de la democracia es bastante interesante, alta, es decir, esa es una coyuntura. La segunda coyuntura es la del 2008, que de acuerdo a las visiones del gobierno y sobre todo de Álvaro García Linera, era el momento de mayor tensión que había vivido, creo que no la sociedad, pero sí el gobierno, cuando Álvaro hablaba de punto de bifurcación, del empate catastrófico, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los datos que muestra el informe, la situación para la sociedad, desde la percepción de la sociedad del 2008, no hay mayor, digamos, no hay mayor sobresalto. En cambio, sí creo que es interesante la coyuntura del 2010 para aquí, que para el gobierno no es un problema, pero sí en la percepción de la sociedad,
en la medida en que la sociedad va percibiendo esta situación de crisis, y efectivamente creo que tiene que ver con el TICNIS, pero además con el gasolinazo. Es decir, fines del 2010 tenemos el gasolinazo, que creo que es el verdadero punto de inflexión, no solo además de los indígenas del Cusco, de la sociedad. Y finalmente creo que un problema muy serio, y aquí está el hermano Córdoba que nos podría aumentar algo más, en los últimos años la conflictividad en Bolivia no es solo, como tradicionalmente, sociedad civil versus o contra el gobierno o contra el Estado, que esa era, digamos, la lógica común, es entre los propios pobres, es al interior del propio pueblo, cooperativistas, asalariados y cooperativistas, trabajadores cooperativistas y asalariados, o campesinos y contramineros, los asaltos de las minas, ocupaciones de las minas. Esta lógica de enfrentamiento interno a mí me preocupa muchísimo, porque creo que podría desatarse ahora sí verdaderas situaciones catastróficas, porque reitero, no solo es contra el gobierno, es al interior de la sociedad civil, podríamos decir así. ¿Podrías comentarnos algo de tus percepciones sobre estas coyunturas, Gonzalo? Yo soy Henry Oporto. Quiero consultar si en el informe está el tema de la ley, es decir, percepciones respecto del valor de la vigencia de la ley, del sistema legal. Esto viene a cuento de la constatación de que en Bolivia, creo que particularmente en los últimos años, estamos viviendo una suerte de esquizofrenia. Pocas veces se observa tanto entusiasmo por la ley como instrumento para resolver conflictos o cualquier tipo de problema. Hay una suerte de politización de lo que puede hacer la ley, y al mismo tiempo ninguna ley se cumple, ni la Constitución, ni las leyes secundarias, ni los decretos, ni las resoluciones, absolutamente. Y ese es un comportamiento tan similar en las esferas estatales, en el sistema político, como en diversos ámbitos de la sociedad civil. Pero lo interesante es si este tema está presente también en el informe, si algo nos puede decir respecto de esta frente a la cultura legal, en definitiva, de los gobiernos. Muchas gracias. Empiezo por la pregunta de Henry en relación a la ley. Y sí, por supuesto que tenemos esa pasión de los trocitos de chacras por la ley. Pero cuando tenemos esa pregunta, tenemos una pregunta del cuestionario que dice: ¿usted cree que las autoridades, en el caso particular del delito, ¿usted cree que las autoridades para perseguir a los criminales deberían cumplir las leyes, o las autoridades deberían actuar por encima de las leyes, en particular para recluir a los criminales en la cárcel? El porcentaje de personas que está de acuerdo con que las autoridades se excedan, vayan más allá de la ley para poner en la cárcel a los criminales, es en Bolivia el más alto de los 26 países con los que trabajamos. Y es un porcentaje que además ha venido creciendo. Me parece que ese dato, esa realidad muestra al final, en términos reales, que tanto a los gobiernos nos importa la ley, que tanto valor le damos a la ley. Bastante poco. En relación al tema de primero, si es más conflictividad quiere decir menos democracia. Al contrario, por supuesto que un país que permite que sus ciudadanos se manifiesten, no siempre tan pacíficamente en las calles,
es un país que por definición tiene que ser democrático, porque no saca al ejército, a las fuerzas represivas para agarrar a palos a todos los manifestantes. El ciudadano tiene la libertad democrática de salir a la calle. Sin embargo, se muestra también que las instituciones políticas del país no están funcionando de la manera en la que deberían funcionar para canalizar la participación ciudadana y evitar que esta participación tenga lugar en las calles. Lo que pasa es que la protesta es pues parte del repertorio político que tenemos los bolivianos. La protesta sirve. Si tú quieres lograr pues, alcantarillado en comunidad, o si quieres que incluso que tu equipo de fútbol ascienda a la división superior, sales y haces un bloqueo hasta que las autoridades respondan a tus necesidades. Y el Estado es permisivo y responde positivamente a este tipo de presión. Entonces, más conflictividad sí quiere decir democracia, pero también quiere decir instituciones que no funcionan bien. Y si las instituciones no funcionan bien, lo que tenemos son instituciones menos legítimas. Es precisamente lo que pasa en el país. Y la legitimidad es el reconocimiento de la autoridad. Y si las instituciones no tienen la autoridad para ejercerlas, si las autoridades no pueden ejercer el poder legítimo, tenemos un Estado que sirve de poco y que no puede garantizar el cumplimiento de la ley. Entonces, menos legitimidad. Una cosa es ser ciudadanos críticos, otra cosa es ser ciudadanos que no reconocen la autoridad del Estado, y eso puede conducir a anomia, puede conducir a problemas más serios y a la pérdida al final de la institucionalidad democrática. En relación a la mano propia, esa subida del promedio de aprobación de la mano propia tiene que ver específicamente con una pregunta que dice cuando el Estado no castiga a los criminales, los ciudadanos deberían poder ejercer justicia para castigarlos, justicia por su propia mano para castigarlos. Hay otra pregunta que habla de justicia comunitaria y más bien lo hemos resaltado de una manera positiva, pero en este caso específico estamos hablando de linchamientos y de ese tipo de ajusticiamientos comunitarios que son cada vez más frecuentes y que tienen una aceptación cada vez más grande en el país. Muy cortito. Lo que planteaba José Luis, tiendo a pensar como Henry estaba diciendo el asunto, ¿no? Que tanta celebración de este tipo de movilizaciones, de acción directa, la política en las calles, la cosa en serio, digamos, ¿no? La amenaza, en fin, termina con situaciones difíciles de manejar como lo que estaba pasando en Bolivia y ha pasado en otros centros unidos. Las lecturas del vicepresidente, que tiene, por cierto, un puño leninista, ¿no? Entiende básicamente, quizás no solo él, gran parte del equipo del gobierno, entiende básicamente la política como correlación de fuerzas, ¿no? Es casi una extensión de la guerra, digamos sin armas, pero que tiene que ver mucho con el efecto del número. Le ha puesto nombres creativos, ¿no es cierto? Las tensiones creativas y cosas así, pero que nos está mostrando que esa manera de hacer política se agota, ¿no? Y funciona cuando tienes identificado un rival que lo muestras como enemigo, como la media luna, ¿no? Donde tampoco era un sospechado de virtudes. Es septiembre del 2008 donde toman las instituciones en las capitales departamentales y ahí yo creo que se cae la legitimidad de la protesta regional. Probablemente la encuesta del 2008 se tomará antes, en el primer semestre, según la metodología que nos han contado, pero es claro de que tanta verificación que hacemos por un tipo de acción política, que es la de la confrontación, la de la amenaza de violencia cuando va a la violencia, que nos lleva a estos resultados, ¿no? Tenemos instituciones débiles, tiene que ver con eso, al compañero segundo que ha hecho la pregunta. No es que no se entienda que es legitimidad y que es democracia. Sí, en democracia hay conflicto, en la vida social hay conflicto, el tema es cómo se enfrenta ese conflicto. Si sobre esa cero, obviamente ya, incluso para qué democracia, qué es lo que están haciendo los mineros, no nos sirve esta cosa porque
estos son más, vienen a amenazarnos usando dinamita, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, en el fondo se está volviendo ¿para qué Estado? Lo que podemos hacer es resolverlo por el que sea más fuerte, más heroico, más valiente. Gracias. Una pregunta muy concreta, Daniel, algo perder ideas. La parte muy interesante que planteas de las instituciones vinculada a la identidad regional en relación con la identidad nacional, en la parte de la institucionalidad, ¿se recogen algunos datos sobre las instituciones regionales? Es decir, si hay una identidad regional muy fuerte, ¿qué perspectiva tiene, qué percepción tiene sobre el gobierno departamental, sobre su asamblea departamental, que está en los estatutos, o su municipio, en el caso de las instituciones de comités cívicos, en este legitimidad de las instituciones que Sí, aprovecho que está teniendo el micrófono, Carolina Florú. A mí me gustaría saber si es que en la encuesta han hecho alguna revisión sobre el tema de las elecciones judiciales, la elección de magistrados, y si ha tenido alguna implicancia en el deterioro de la imagen y la credibilidad de ambos poderes, el poder judicial y el poder electoral. Buenas noches, mi nombre es Carlos Lara. Una consulta más que de fondo, es una parte de forma y sobre todo de término a lo largo de la exposición, y no solamente en esta exposición, también en otras hemos estado viendo de que se usa el término de inflexión y el término de máximo. Se está usando a los puntos máximos como puntos de inflexión. La curva máxima, inflexión. Nos parece que dentro de un proceso de investigación eso es un error, porque el punto de inflexión es un punto de cambio de curvatura, y para poder investigar los procesos sociales es precisamente los efectos de este cambio de curvatura de descenso hacia el ascenso los que nos deben llevar a investigar. Y en muchas oportunidades se llama punto de inflexión, o quieren llamar punto de inflexión a un máximo o a un mínimo para desprestigiar o para desacreditar una posición, y en muchos casos ocurre esto con las gestiones públicas. Punto de inflexión, un máximo, ¿no? Cuando un punto de inflexión no es un máximo ni es un mínimo, es un punto intermedio entre un máximo y un mínimo, que nos debe determinar qué factores. Creo que es lo importante, hablar de un punto de inflexión nos debe llevar a determinar qué factores están ocurriendo en ese punto para que ocurra ese cambio de curvatura, para que ocurra ese cambio de crecimiento hacia crecimiento o inverso, y no precisamente esa curva que va ascendente, va bajo una forma de curvatura convexa, pero que necesariamente va a llegar a un máximo, ¿no? Y no nos va a definir nada. Determinar máximos y mínimos sí nos dan pautas, pero no nos permiten entender el proceso mismo. Ya la pregunta, ¿no?, para repetir, es ¿por qué llaman a ese punto máximo punto de inflexión? Que me parece erróneo. Gracias por su comentario y su aporte. Como idea de inflexión, lo que queremos es mostrar nada más cambios en las tendencias, como usted ha dicho, un cambio de curvatura, un momento en el cual la tendencia ascendente, particularmente en relación a la legitimidad de las instituciones políticas en Bolivia, cambia y empieza a descender. No pretendemos desprestigiar a nadie, a ninguna institución pública, al gobierno ni a nadie, sino mostrar que lo que sucede en el país es que habíamos estado acumulando legitimidad, que el régimen político democrático de Bolivia había estado creciendo en términos de confianza ciudadana, y que en el 2010 y el 2012 hay una reversión de esa tendencia y los promedios vuelven a bajar. Si eso tiene que ver con las elecciones judiciales o no, a mí me parece que, bueno, no hemos preguntado específicamente sobre la
confianza en las elecciones judiciales. Hemos preguntado si es que la persona vota, si es que vota nulo, si es que cómo votó en las elecciones judiciales. Entonces, a lo mejor ahí se podría hacer algún tipo de análisis más fino para ver si es que hay una relación entre el tipo de voto en las elecciones judiciales y la confianza en el sistema de justicia y en el organismo electoral. Pero sin duda el evento más importante tanto para el sistema, tanto para el Tribunal Electoral como para el sistema de justicia en Bolivia es la elección de jueces del 16 de octubre del año pasado. Entonces, es muy posible que tenga algo que ver, pero es necesario hacer un análisis más fino viendo esa tendencia en el voto. Y las instituciones, tenemos algunas preguntas sobre instituciones locales, sobre instituciones, sobre gobernaciones departamentales. Si no me equivoco, la tendencia esta es general incluso para las gobernaciones departamentales, esta tendencia de pérdida de legitimidad del sistema político sucede, como ha mencionado bien Gonzalo, claramente con los gobiernos locales, con los municipios, y nos muestra un país en el cual las instituciones políticas en general, incluso las que no tienen una relación directa con el poder ejecutivo, pierden legitimidad. No tenemos preguntas más específicas sobre el poder cívico o otro tipo de instituciones más locales. ¿Sí? Una vez más, les agradecemos por su concurrencia, los invitamos a aproximarse para recibir sus una nota más. El informe, vamos a entregar ahora, está disponible en la página web de Ciudadanía y en la página del programa de gobernabilidad del Perú, que también tiene material nuestro